Hola compañeros y compañeras, espero que a continuación vamos a ir desarrollando la estructura de Lewis del ácido sulfúrico. Entonces en este video básicamente vamos a explicar este método al que llamo método largo, que tiene 10 pasos para hacer la estructura. Importante, como dije en el video anterior, si bien llamamos método largo es básicamente porque el otro método que vamos a ver más adelante es aún más rápido. Pero este método de 10 pasos se puede hacer súper rápido, se puede hacer en pocos minutos, inclusive menos de un minuto. El asunto es evidentemente practicar. En esta primera ocasión, por aspectos didácticos, voy a ir enfocándome lentamente en cada paso, pero es más que todo porque es la primera vez que lo vemos. Entonces, paso número 1. El número de electrones de valencia. Básicamente, debemos de determinar cuántos electrones de valencia hay en total. Recordemos que los electrones de valencia son los electrones más externos, son los únicos que participan de reacciones químicas y de formación de enlace. Entonces, no importa cuántos electrones internos tiene el azufre, porque nunca van a formar un enlace. Lo que me interesa saber es cuántos electrones externos tiene el azufre para saber si forman un enlace o si por el contrario son electrones no enlazantes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Obviamente esto con práctico no lo puede hacer casi que con solo ver la tabla periódica y listo, pero al ser la primera ocasión, anotamos que tenemos dos hidrógenos, tenemos un azufre y tenemos cuatro oxígenos. Y ahora vamos a determinar, observando la tabla periódica, cuántos electrones de valencia tiene cada uno. Al ver la ubicación en la tabla, vemos que entonces el hidrógeno está en la familia 1, tiene un electrón de valencia. Vemos el azufre, vemos que el azufre está en la familia 16, el azufre tiene 6 electrones de valencia. El oxígeno también está en la familia 16, por lo tanto el oxígeno también tiene 6 electrones de valencia. Y ahora simplemente hacemos la multiplicación respectiva. Entonces en este caso tendríamos 2 electrones gracias a los dos hidrógenos. Tenemos 6 electrones por el azufre, 6 por 4, 24 electrones por el oxígeno. Y lo que vamos a hacer ahora es sumar. Y en este caso particular tenemos 32 electrones. ¿Qué significa eso? Que en la estructura de Lewis hay que ubicar en algún lado 32 electrones, ya sea formando enlaces químicos o como electrones no enlazantes, pero hay que ubicar esos 32. Y como un tip importante, por favor anótenlo en algún lado, es indispensable recordar que este número casi siempre es par. Ojo el casi. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa si ustedes hacen esta suma y les da impar? Si les da impar, revisen unas 5 veces porque es muy probable que se están equivocando. Pero si a la ocasión número 5 ven, no, no, y está bien, tiene que ser impar, pues listo. Hay casos en los que son impares. Generalmente se trata de especies que se llaman radicales, que son especies donde hay un electrón desapareado nada más. E igual vamos a ver un ejemplo o algunos ejemplos más adelante. Pero insisto, son los menos comunes. Entonces, para que tengan esa noción de que casi siempre es par. Y otro tip que hay que poner aquí, muy importante que recuerden, es que la carga del elemento, del compuesto de la especie, hay que tomarla en cuenta. ¿Qué significa? ¿Qué hubiera pasado que en lugar del ácido sulfúrico estuviera haciendo el ion sulfato? Bueno, evidentemente no se tomaría en cuenta el hidrógeno, pero además habría que tomar en cuenta esta carga. O, para que quede más claro, ¿qué hubiera pasado si esa especie de ácido sulfúrico no fuera ácido sulfúrico, fuera otra cosa y tiene una carga de 3 menos? Si tiene una carga de 3 menos, significa que además de los electrones de los elementos, hay 3 electrones adicionales. Así que habría que sumarle 3 electrones. ¿Qué hubiera pasado si esa especie no fuera 3 menos, hubiera sido 3 más? Significa que en realidad hay que quitarle 3 electrones. Entonces recordemos, si algo es negativo, tiene electrones extras, si algo es positivo, tiene electrones de menos. Entonces, es importantísimo tomar en cuenta la carga. En este caso, nuestra especie, nuestro compuesto es neutro, de manera que no hay ningún problema. Ok, este sería el paso número 1. Vamos con el paso número 2. El átomo central. Lo que hay que definir en este punto es cuál será nuestro átomo central.
En este caso, vean que tenemos el ácido sulfúrico, no perdamos de vista el ejemplo que estamos haciendo, podría ser el hidrógeno, el azufre o el oxígeno. Como regla general, vamos a decir que el átomo central tiene que ser el átomo menos electronegativo y que se encuentre en menos cantidad. Hay algunos casos de algunos ejercicios, no es tan común, que son átomos que tienen la misma electronegatividad y están en la misma cantidad. En ese caso se escogería el que tenga menos electrones de valencia. Pero esos son ejemplos más particulares. En general, con escoger el menos electronegativo y el que está en menos cantidad nos funciona bastante bien. Entonces, en el caso del ácido sulfúrico, tenemos el hidrógeno, el azufre o el oxígeno. Por su ubicación en la tabla periódica, el oxígeno es de los que tiene más electronegatividad. En este caso, entre el hidrógeno y el azufre, el hidrógeno es el menos electronegativo. Pero, y esto es muy importante, vean que estas reglas que estoy poniendo no son, es para uno analizar. No hay que hacerlo como si uno fuera una máquina, hay que usar nuestro sentido común, nuestra capacidad de análisis. ¿Qué significa esto? El hidrógeno. El hidrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? El hidrógeno tiene un electrón de valencia. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos enlaces covalentes puede formar el hidrógeno? Recordemos que un enlace covalente es un enlace formado por un átomo de un lado, un enlace formado por un electrón de un lado y otro de otro. Siempre que nosotros vemos A enlazado con B, significa que un electrón viene de A y otro electrón viene de B. Entonces, si A solo tiene un electrón, significa que A solo puede formar un enlace. Si A tuviera dos electrones, significa que A puede formar dos enlaces. Entonces, si el hidrógeno solo tiene un electrón de valencia, ¿cuántos enlaces puede formar el hidrógeno? Uno. Punto. Entonces, si el hidrógeno solo puede formar un enlace, es posible que el hidrógeno sea el centro de algo. Es decir, podrá ser posible poner hidrógeno así, de esa manera. Sería imposible, porque como el hidrógeno solo puede formar un enlace, jamás lo podemos poner en medio de algo. No es posible. Entonces, si bien el hidrógeno es menos electronegativo, igualmente no puede ser el átomo central. Entonces, en este caso, nos quedaría el azul. Entonces, paso 1, número de electrones de valencia, en este caso eran 32, y el átomo central sería el azul. Y esto nos lleva a nuestro tercer paso, hacer nuestro posible esqueleto. Este paso es fundamental. Generalmente que nuestra estructura al final esté correcta o no, depende de si hacemos un buen posible esqueleto. Es imaginar todas las posibilidades en las cuales podemos acomodar nuestros átomos, teniendo 32 electrones, eso en mente, y además nuestro átomo central, el azufre, siempre pues en medio. Importante, vean que en moléculas un poquito más complejas no necesariamente hay un átomo central, pueden ser que sean dos átomos centrales o incluso en moléculas más grandes como cadenas, que es muy común en moléculas orgánicas, pues evidentemente ya esto del átomo central se pierde un poquito, pero para nuestro caso, moléculas pequeñas, el átomo central pues se aplica mucho. Entonces, posible esqueleto. En este caso vamos a tratar de hacer posibles esqueletos del ácido sulfúrico. En este punto, para hacer el posible esqueleto, por favor, detenga el video y trate de hacer todos los posibles dibujos en los cuales ubiquen el azufre en el centro y 4 oxígenos y 2 hidrógenos alrededor. La idea en este punto es hacer todas las posibilidades y luego ir descartando. ¿Qué ocurre si me quedan dos que no puedo descartar? Pues tenemos que seguir con el resto de los pasos con esas dos estructuras. Pero si no, lo ideal es aquí dibujar todo lo posible y descartar todo lo posible. Entonces, por favor, detenga el video y vamos a dibujar algunas de estas estructuras. Luego continúa el video para comparar. Podría ser que usted haya dibujado alguna que yo no haya dibujado o que yo haya dibujado algunas que usted no. La idea es tratar de tener la mayor la mayor cantidad de posibilidades, disculpe, y luego ir descartando. En este caso yo dibujé 5 posibilidades. Ojo importante, vean que
hay algunas posibilidades que no hay que redibujarlas porque sería lo mismo. ¿Qué quiero decir? En este caso esta. Evidentemente, si ponemos un hidrógeno acá, otro hidrógeno acá y los oxígenos aquí, sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo dibujo. Evidentemente la posición de los hidrógenos cambió, pero en realidad seguiría siendo la misma. Si existiera, si fuera un esqueleto posible, seguiría siendo el mismo. Cuando digo describir todas las posibilidades, son posibilidades distintas. No es ponerlo simplemente cambiando las posiciones. Por ejemplo, si agarro esto y la posición de los hidrógenos los pongo arriba y abajo, y seguiría siendo exactamente lo mismo. Entonces la idea en este punto es dibujar todas las posibilidades, pero todas las posibilidades distintas. Ahora, en este caso, analizando estas 5 posibles esqueletos, tenemos que analizar cuáles hay que descartar. Hay algunos que en realidad, si alguien tiene un poquito más de experiencia, dice que son absurdos, otros que podrían tener más lógica. Pero bueno, tenemos que ir descartándolo y para eso se ocupa práctica y nuestro sentido común, nuestro sentido químico, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos con algunos que son un poco obvios. ¿Cuáles? Los que tienen hidrógeno en medio. ¿Por qué? Acabamos de decir que el hidrógeno solo tiene un electrón de valencia y por ende solo puede formar un enlace. Es imposible que ahí forme dos. Recordemos que el papel aguanta todo lo que se ponga y uno podría poner esa estructura, pero evidentemente está incorrecto. Vamos con las otras 3 estructuras que podemos analizar, que en principio uno podría decir que son válidas. Ahora, como dije antes, ¿qué pasa si no le veo ningún criterio para descartar? Si no veo ningún criterio para descartar, tengo que continuar con las dos. Es decir, el paso 4 lo aplico a las dos estructuras. El paso 5 lo aplico a las dos estructuras. Por eso es muy importante descartar la mayor cantidad, porque si no tendríamos que hacer todos los pasos subsiguientes 5 veces o 6 veces o 3 veces. Ahora sí es posible descartar más de estos esqueletos. ¿Por qué? Primero, el caso con el oxígeno. Esto podría ser algo que no lo sabían antes, pero lo van a saber a partir de este minuto, desde este momento. Los enlaces oxígeno-oxígeno no son tan comunes. Y cuando ocurren, se conocen o tienen el nombre de peróxido. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, que tiene esta fórmula, son 2 átomos de oxígeno enlazados y luego los de hidrógeno. Eso sería el peróxido de hidrógeno. Vean que en el peróxido de hidrógeno hay un enlace oxígeno-oxígeno. O tenemos otro muy común, el peróxido de benzoilo. Si ustedes ven, agarran algún medicamento contra acné, leen los ingredientes, ven que casi siempre dice peróxido de benzoilo. Esa es una molécula orgánica un poco más compleja, podemos no saber toda la estructura, pero como dice peróxido, eso ya nos da una pista de que en algún lado en la estructura tiene que haber un enlace oxígeno-oxígeno. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque para hacer estructuras de Lewis, una herramienta muy útil que tenemos es la nomenclatura. Nosotros sabemos que esta sustancia se llama ácido sulfúrico, no se llama ácido peroxosulfúrico o algo así. Si se llamara peroxo algo, eso nos dice, tiene que haber oxígeno, oxígeno. Entonces, el simple hecho de la nomenclatura ya nos da una pista. Como sabemos que eso se llama ácido sulfúrico, el hecho de que hayan enlaces oxígeno-oxígeno no es nada probable. Ahora, alguien puede decir, pero eso es injusto, yo eso no lo sabía. Insisto, a partir de ahora ya lo saben. Y si no, pues simplemente hubiéramos seguido con esa estructura hasta el final. Y al final la descartamos en el paso 9, pero de nuevo eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento nos quedan todavía 2 posibles esqueletos. ¿Cuáles descarto? En realidad, en este punto, nosotros podemos guiarnos mucho por la regla del octeto. ¿Qué era la regla del octeto? Lo habíamos visto en un video anterior de configuración de electrones de valencia. Es básicamente un átomo representativo que tenga 8 electrones alrededor. Si tiene 8 electrones alrededor, vamos a decir que cumple la regla del octeto. Hay que aclarar aquí, mencionar aquí que la regla del octeto es una regla que tiene muchísimas excepciones, pero nos funciona bastante bien, nos da una guía bastante clara. Pero bueno, ¿qué nos dice la regla del octeto? Que los átomos quieren, entre comillas quieren, parecerse a un gas noble. ¿Cuántos electrones tiene un gas noble? 8. Entonces van a buscar tener 8 electrones alrededor. Entonces vamos a comparar o analizar la regla del octeto en las dos estructuras. En el caso del azufre, que estoy señalando con una flecha,
vamos a contar cuántos electrones tiene alrededor. Recordemos que cada rayita, cada enlace son 2. Entonces este azufre tiene 2 electrones alrededor. Aquí otros 2 y otros 2. Importante, cuando señalo esto, muchas personas se enredan, pero ¿cómo que tiene 8 alrededor? No tendría solo 4. Recordemos lo que significa un enlace covalente. Oxígeno, 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 oxígeno. Es más, el enlace covalente perfectamente lo podemos representar de esa manera, entendiendo que un electrón vino del azufre y otro electrón vino del oxígeno. En este caso, igual, un electrón vino del oxígeno y un electrón del azufre. Eso aplica para absolutamente todos los enlaces. Vean que en estos casos particulares, esto sigue siendo un enlace con el oxígeno, esto también y esto también. Y ahí es mucho más fácil ver que hay 8 electrones alrededor del azufre. Es decir, escribir esto y escribir esto es exactamente lo mismo. Hay que entender, ya sea que lo escriba así o así, hay que entender que son 8 electrones alrededor del azufre. Entonces, ¿el azufre en ese posible esqueleto está cumpliendo la regla del octeto? Sí, claro. Veamos este posible esqueleto. ¿Está cumpliendo la regla del octeto? No, no está cumpliendo la regla del octeto. En este caso, ¿cuántos electrones tiene el azufre alrededor? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 electrones alrededor. Y ojo, aquí una aclaración importante. Significa que es imposible que más adelante el azufre no cumpla la regla del octeto, ¿no? Es más, en pasos posteriores vamos a ver que sí es posible que la incumpla. Lo que quiero dejar súper claro es que en la parte de posible esqueleto, si tengo 2 esqueletos y uno de ellos cumple la regla del octeto y el otro no, la que voy a preferir es la que sí cumple la regla del octeto. No significa que más adelante no la cumpla, significa que en este punto es ideal que la cumpla. Ahora, si alguien no está de acuerdo con esto, es muy fácil, ya al menos logramos descartar bastantes posibles esqueletos y a continuación podemos trabajar con esos dos. Insisto, este como no cumple la regla lo podemos descartar, pero si alguien lo desea puede continuar trabajando con los otros pasos subsiguientes. Entonces, insisto, ¿por qué me dediqué tanto tiempo en esta regla? Porque si uno hace un buen posible esqueleto, la estructura final va a estar bien. Si uno hace un mal posible esqueleto, la estructura final va a estar equivocada y la cantidad de electrones no va a cerrar y va a ser un dolor. Por eso es muy importante hacer un buen posible esqueleto. Entonces, a continuación, vamos a dar el paso 4, los electrones gastados. Este sería el paso 4, los electrones gastados. ¿Qué significa esto? Vean que nosotros del paso 1 sabemos que tenemos que ubicar 32 electrones, pero ya hicimos un posible esqueleto. Redibujando nuestro posible esqueleto, nos quedó de esta manera. Y recordemos que cada rayita, cada enlace son 2 electrones. En este punto, es más, este paso 4 uno lo puede hacer mental. Como les había dicho al inicio, aquí gasto un poquito más de tiempo por aspectos didácticos porque es la primera vez que lo hacemos. Pero en este caso es básicamente saber en mi posible esqueleto cuántos electrones gasté. Ocupo meter 32, ya el simple hecho de hacer un borrador, ya estoy gastando electrones. En este caso, vemos que hicimos, cada enlace son 2, entonces aquí cuento por enlaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que ya gastamos 12 electrones. Eso sería. Ahora vamos con el paso 5. El paso 5 es básicamente, o son los electrones que nos faltan por colocar. Que faltan por colocar. Insisto, estos pasos los podemos hacer mentales, pero quiero escribirlos puesto que es la primera vez que los estamos haciendo. ¿Qué significa eso? Recordemos que en el paso 1 tenemos que ubicar 32 electrones. Ya gastamos 12 electrones. En este caso es muy fácil analizar la cantidad de electrones que nos quedan. En este caso nos faltan por colocar 20 electrones. Y ahora vamos al paso número 6, que el paso número 6 básicamente son los electrones necesarios para completar el octeto.
Recordemos que la idea del octeto, de la regla del octeto, es que hayan 8 electrones alrededor. ¿Qué implica eso? Que yo, a partir de mi posible esqueleto, tengo que analizar, ok, ¿cuántos faltan? ¿Qué quiero decir? En este caso vamos a volver a dibujar nuestro posible esqueleto. Y vamos a analizar átomo por átomo cuántos electrones le faltan para completar el octeto. En este caso, vamos a ir paso por paso y vamos a empezar con el oxígeno. En el caso de este oxígeno, observemos que él ahorita tiene 2 electrones alrededor. Recordemos que esa rayita abajo, ese enlace abajo, son 2 electrones y pertenecen tanto al oxígeno como al azufre. Por eso decimos que ese oxígeno ahorita, tal como está dibujado, solo tiene 2 alrededor. Ahora, si queremos que tenga 8 alrededor y solo tiene 2, sabemos que le faltan 6 electrones para completar el octeto. Vean que el oxígeno de arriba y el oxígeno de abajo son idénticos. Implica que este de abajo también le faltan 6 electrones. Vamos ahora al oxígeno de la derecha. Vean que el oxígeno de la derecha tiene 4 electrones alrededor. Este enlace y este enlace, cada uno son 2, de manera que tiene 4 electrones alrededor. Eso significa que a este oxígeno solamente le faltan 4 electrones. El de la derecha y el de la izquierda son idénticos, de manera que también le faltan solo 4 electrones. Vamos con el azufre. El azufre, ¿cuántos tiene alrededor? Lo habíamos visto antes. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 electrones alrededor, ya cumple la regla del octeto, listo, no le falta ninguno. Vamos con el caso de los hidrógenos. Y esto es una pregunta con trampa. ¿Cuántos le faltan para completar el octeto? Vean que el hidrógeno tiene 2 electrones alrededor. Pero ¿cuántos le faltan para completar el octeto? Alguien puede decir, si tiene 2, para llegar a 8 faltan 6. Pero la respuesta correcta sería que es que no completa el octeto. Y aquí es muy importante tomar en cuenta su ubicación en la tabla periódica. Como les dije anteriormente, no todos los elementos cumplen la regla del octeto. Es más, hay muchísimas excepciones. Y eso va a depender por la cantidad de electrones. Vamos nuevamente con esa parte del sentido común que les mencioné. Lo que tenga un electrón de valencia, es decir, todo lo de la familia 1, que al menos formen enlaces covalentes, es decir, al menos el hidrógeno, si solo tiene un electrón de valencia, es imposible que tenga 8 electrones alrededor, es imposible. Únicamente va a poder formar un enlace, es decir, que la familia 1, que solo tiene un electrón de valencia, lo más que va a poder tener alrededor son 2 electrones, punto. La familia 2 tiene solamente 2 electrones de valencia. Lo más que va a poder formar son 2 enlaces. Es decir, lo máximo que va a poder tener alrededor van a ser 4 electrones de valencia. La familia 13 o 3A vamos a tener 3 electrones de valencia. Significa que lo más que va a poder formar van a ser 3 enlaces. Es decir, que el boro, por ejemplo, lo máximo que va a poder tener alrededor van a ser 6 electrones de valencia. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, el berilio, el boro jamás van a poder cumplir con la regla del octeto. Es imposible. Y está bien, no hay ningún problema. Es a partir de la familia 14 en adelante que sí se puede cumplir la regla del octeto. Ojo, no dice que de fijo la tiene que cumplir. Dice que al menos la pueden cumplir. Entonces, del 13 para abajo es imposible cumplirla. De 14 para arriba es posible cumplir la regla del octeto. Y aquí es importante hacer este pequeño paréntesis. Vean que es muy común en preguntas de quiz, en preguntas de examen, que digan de las siguientes especies, indiquen cuáles incumplen la regla del octeto. Pero también que nos pregunten, no solo por cuáles incumplen, sino la manera en la que se incumple la regla del octeto. Entonces, cuando hablamos de regla del octeto, se puede incumplir por 3 formas. Básicamente, por tener una cantidad menor, por excederse y por tener un número impar. Y es importante analizar
estas 3. Menos de 8 electrones. Expansión de octeto. Y número impar. Esto es muy importante. Luego de ver el video van a tener una noción más clara. Insisto, esto es un pequeño paréntesis, pero es importante aclararlo desde ya. Menos de 8. Por ejemplo, que nos pongan algo como el cloruro de berilio. Perdón, el cloruro de boro. O inclusive también el cloruro de berilio. ¿El boro está cumpliendo la regla del octeto? No, no la cumple. La está cumpliendo por deficiencia, por tener menos de 8. Sí, es por esa razón. También tenemos el caso de la expansión del octeto. Y existen, y hay casos muy obvios, por ejemplo, esta estructura, SF6. Si uno hace un posible esqueleto y hace un montón de posibilidades, sigue estos 10 pasos, al fin y al cabo, el azufre va a estar pegado con 6 flúoros. Punto. Azufre pegado a 6 flúoros. Eso es lo que vamos a tener. No se puede otra cosa. No hay otra posibilidad. Pero bueno, en este caso que está pegado a 6 flúoros, ¿cuántos enlaces tiene? 6. ¿Cuántos electrones alrededor tiene? Tiene 12. ¿Qué significa eso? ¿Está cumpliendo con la regla del octeto? No. Pero la está cumpliendo porque tiene más, porque tiene su octeto expandido. Y luego tenemos el número impar de electrones, que es, si se acuerdan del paso número 1, cuando yo les había dicho que ese número casi siempre tenía que ser par. Bueno, hay casos donde es impar. Si es impar, es imposible cumplir la regla del octeto. Y tiene sentido. Yo ocupo 8 electrones alrededor. Pero si tengo un número impar, es imposible acomodar 8. O acomodo 7 o acomodo 9. No puedo tener 8 con un número impar. Por eso esas 3 formas es importante. No pongo un ejemplo porque quiero mostrarlos más adelante. Ahora, insisto, en el examen les pueden decir de las siguientes cuáles incumplen la regla o cuáles la incumplen por expansión. Por eso es importante saber que la regla se incumple, pero también la manera en la cual incumple es importante. Pero bueno, habiendo dicho esto de la regla del octeto, volvemos a nuestro caso. Vean que en este punto, paso número 4, se gastaron 2 electrones, paso 5, los que faltan por colocar 20, y en lo que estábamos era básicamente los electrones necesarios para completar nuestro octeto. En este caso particular, básicamente sumar todos los que faltan. 6 y 4 son 10, 6 y 4 son 10, entonces en total faltan 20 electrones. Y en este caso vean que tenemos una salvada porque nos faltan por colocar 20, es decir, teníamos 32 al inicio, ya gastamos 12, nos falta meter en algún lado 20 y precisamente para completar el octeto ocupábamos 20. Listo, eso ya fue una salvada. ¿Por qué? Porque tenemos entonces nuestro punto número 7. El punto número 7 es básicamente uno que se llama enlaces múltiples. Insisto, con práctica, luego uno hace todos estos pasos súper rápidos. En este caso vamos más lento por ser la primera vez y ver esos pequeños paréntesis. Pero en este caso, ¿qué es esto de los enlaces múltiples? Es básicamente comparar lo que ocupo para el octeto versus lo que me falta por colocar, lo que tengo por colocar. En este caso, generalmente es como una pequeña formulita matemática. Cuando pongo una fórmula me da un poco de miedo a veces que la gente como que se cierre en la fórmula, no la analiza, no lo vean como una fórmula, veanlo como un análisis de lo que ocupo para el octeto menos lo que me falta por colocar. Y eso se divide entre 2. Eso siempre me va a dar un cierto número y eso me va a hablar de los enlaces múltiples. En este caso en particular, vean que ocupo para el octeto 20 electrones, tengo para colocar 20, evidentemente 0 entre 2, eso sería 0. Listo, en este punto no vamos a colocar enlaces múltiples. Ojo, algunas cosas importantísimas. Número 1, ¿significa entonces que del todo esta estructura ya no tiene enlaces múltiples? No, no significa eso. Significa que en este checkpoint no hay enlaces múltiples. Pero en el punto 9 volvemos a hacer otro checkpoint. Entonces puede ser que ahorita no, pero más adelante sí.
Entonces, ¿qué hubiera pasado si sí en este punto nos sale un enlace múltiple? Listo, ya lo tenemos desde ya, pero para que entendamos y que esto quede súper claro, hay como dos puntos de chequeo. En este primer punto analizamos si hace falta un enlace múltiple, luego en el punto 9 lo volvemos a hacer. No son mutuamente excluyentes. No implica que si sale aquí, más adelante no puede salir. O que si no sale aquí, en más adelante no. Eso no significa. Ahora, eso por un lado. Lo segundo es de qué hubiera pasado si sí me sale un número. Vamos a interpretar esos numeritos. Ok, este es otro paréntesis. ¿Qué hubiera pasado si nos sale otro número? Insisto, vean que esta es la primera vez. La idea de este video es que lo vayan viendo, tomando notas y ya luego les pongo una serie de ejercicios y empiezan a hacer estos pasos un poquito más rápido. Pero entonces, ¿qué pasa si estoy haciendo este análisis, esta comparación y me hubiera salido un 1, me hubiera salido un 2 o por el contrario, me hubiera salido un número negativo? Entonces vamos a analizarlo caso por caso. Si nos hubiera salido un 1, esto básicamente indica que debemos poner, se debe poner un enlace doble. Básicamente ese 1, lo que en química orgánica van a estudiar más adelante, indica que hay que poner una insaturación. En este caso, un enlace doble. ¿Qué hubiera pasado si nos sale un 2? Si nos sale un 2, es lo que se conoce como que tiene dos insaturaciones. Insisto, más adelante lo van a ver en química orgánica a fondo, pero aquí cuando hablamos de insaturaciones nos referimos a enlaces dobles o enlaces triples. Entonces, cuando tiene 2, en realidad yo tengo dos posibilidades. Poner dos enlaces dobles o poner un enlace triple. ¿Qué significa? Por ejemplo, tengo una cierta molécula, hago el análisis de los que ocupo para el octeto menos los que me faltan por colocar. Recuerden dividir entre dos. Pasa muchísimo que no dividen entre dos y vean que sin dividir es la cantidad de electrones. Dividiendo entre dos es la cantidad de enlaces. Por eso es importante. Si no dividen entre dos van a tener como el doble de enlaces y obviamente la estructura nunca les va a dar. Pero bueno, habiendo dicho eso, ¿qué pasa? Estoy haciendo ahí, tengo una cierta estructura. Entonces, en ese caso, obviamente esto está resumido, así solito no existe, faltan átomos, pero voy por aquí y resulta que ocupo poner, me sale un 2. Muchas veces el mismo ejercicio nos puede indicar qué hacer. Ya voy a poner un ejemplo. Pero si nos sale un 2 con esta fórmula, básicamente significa, lo podemos interpretar como ponga dos rayitas extra. Esas dos rayitas extra significa, mira, aquí puse una extra, a dos dobles. O puedo poner dos rayitas extra juntas, a mira, un triple. Entonces vean que tengo esas dos posibilidades. ¿Qué ocurre si es perfectamente válido poner esto, poner esto? En ese caso debería de seguir trabajando con las dos estructuras. Entonces podría ser que en este punto, cuando me sale un 2, ya no tenga un borrador, un posible esqueleto, que ahora de pronto me salgan dos posibles esqueletos. Y alguien dirá, pero ¿y entonces cómo hago para descartarlo? Al final, en el paso 9, lo vamos a ver, que es algo que se llaman cargas formales. Pero es importante analizar si hacen falta, si son dos rayitas, es decir, dos insaturaciones, entonces pueden ser dos enlaces dobles o un enlace triple. Ahora, muchas veces una estructura nos puede decir qué hacer. Por ejemplo, el ácido cianhídrico. Si ustedes hacen todo este análisis, el menos electronegativo, la cantidad de electrones de valencia, etcétera, básicamente tendríamos esto. Y al final, si hacemos esa comparación en el paso 7, de fijo nos va a salir un 2. Así de fijo nos va a salir un 2. Entonces alguien puede decir, que no, yo ya estudié, yo ya lo analicé, yo sé que como pueden salir dos, significa que pongo dos rayitas. Y entonces alguien puede decir, puedo poner dos rayitas, significa que tengo tres posibilidades. Podría poner esas dos rayitas aquí, las podría poner aquí o las podría poner aquí. Pero vean que eso es lo que haría una computadora que no entiende lo que está estudiando. Ustedes que sí entienden lo que están estudiando, deberían de descartar rápidamente esto y esto. ¿Por qué? Porque el hidrógeno solo puede formar un enlace. Entonces, como puede formar únicamente un enlace, es imposible tener un enlace doble y menos un enlace triple.
Por ende, vean que en este ejemplo, igual me salió un 2 en esta formulita, y de fijo, la única posibilidad real es que haya un enlace triple. Entonces, en muchos casos, ustedes tienen que analizar cuál es la única posibilidad real. ¿Qué pasa si hay dos posibilidades igual de válidas? Sigo trabajando con ellas. El paso 8, el paso 9 y el paso 10 lo tendría que hacer con esas dos estructuras. Pero bueno, ese es un pequeño paréntesis. Ahora, ¿qué pasa si el número me da negativo? No es muy común, menos para la mayoría de moléculas con las que uno va a trabajar, pero eso significa que mi posible borrador hay que hacerle una modificación. ¿Cuál es la modificación? Significa que el átomo central tiene que expandir el octeto. ¿Qué significa? Significa que ustedes, por ejemplo, tienen esto. Está ya enlazado, está todo bonito y resulta que me da -1. ¿Qué significa? Significa que mi átomo central tiene un par de electrones no enlazantes y eso hay que tomarlo en cuenta. De nuevo, no es tan común, pero para que entendamos que es posible, entonces si les da negativo, significa que el átomo central tiene que tener un par de electrones no enlazantes y vean que en ese caso está expandiendo el octeto. Insisto, más adelante vamos a ver ejemplos casi que de todos los casos para que no se estresen, pero desde ya es importante aclarar bien este paréntesis. Pero bueno, habiendo dicho esto, volvamos a nuestros pasos. Vean que estos pasos rápido, estos se resumen. Aquí tardamos varios minutos por efectos didácticos y porque es la primera vez, pero en realidad contar electrones uno tarda segundos haciéndolo. Luego hacer esa resta y dividiendo entre dos también uno tarda segundos. Pero bueno, teniendo esto súper claro, vamos a ir ahora al paso número 8. La estructura propuesta. Entonces, en este caso es agarrar nuestro posible esqueleto. A ese posible esqueleto hay que ponerle, en caso de que hubieran enlaces múltiples, ponerle los enlaces múltiples. Si hay varias posibilidades, se ponen todas, pero básicamente ahí está. Y luego completamos, ponemos los electrones para completar el octeto. Vean que es muy importante poner los electrones. Muchas veces obviamos este paso, si es importante colocarlo. Como paréntesis, a veces, y eso se ve mucho, es posible indicar esto, les lo muestro, de la siguiente manera. Cada par de electrones se puede poner con unas rayitas, de esta manera. Cada una de esas rayitas indica pares de electrones. Pueden verlo tanto a la izquierda como a la derecha. A mí personalmente me gustan más los puntitos porque indica pares de electrones. Pero insisto, es completamente válida cualquiera de las dos. Se prefiere esto, es visualmente más agradable, en mi opinión, completamente subjetiva, pero de las dos maneras es completamente cómodo. Y esto nos lleva inmediatamente al paso número 9. El paso número 9 es algo llamado cargas formales. Las cargas formales son indispensables porque esto nos permite saber si hay que, recordemos que en el paso 7 habíamos dicho que era un checkpoint para ver si había enlaces dobles, enlaces múltiples. Este es otro punto de chequeo para saber si hay enlaces múltiples. Entonces, el análisis de cargas formales nos permite saber si hay que poner otra vez o más enlaces múltiples y además nos permite distinguir o diferenciar, escoger entre dos estructuras. ¿Qué hubiera pasado si desde el posible esqueleto o desde el paso 7 llevo dos posibilidades? Con las cargas formales puedo decir, no, esta no es la mejor, esta sí. Por eso esta parte de las cargas formales es indispensable, pongamos mucha atención. Y además, también pasa mucho que hay algunos ejercicios en los cuales nos dice, de las siguientes tres estructuras, ¿cuál escoge? Y hay que analizarle, qué sé yo, cantidad de electrones, etcétera, pero casi siempre hay que sacarle las cargas formales. Entonces es muy importante, hay preguntas específicas de esto. Tal como hay preguntas específicas de los siguientes compuestos, cuáles incumplen la regla del octeto, también hay preguntas específicas en los quizzes, en los exámenes de cargas formales. Entonces, ¿qué es esto de cargas formales?
dependiendo del libro de texto, del profesor, del video que hayan visto, hay varias formulitas. Yo lo voy a ver con una formulita, pero ahorita lo que quiero es análisis, entender. Número uno, no son cargas reales. Aquí no hay iones, no hay cationes, no hay aniones, son todos átomos neutros, pero es un simple conteo de electrones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a contar? Insisto, hay varias fórmulas. La manera en la que yo en particular lo veo es básicamente comparando los electrones que está aportando versus los electrones que tiene en ese momento. Es decir, básicamente vamos a comparar los electrones de valencia versus los electrones que aporta. Cuando digo electrones que aporta, me refiero tanto a los electrones no enlazantes como al menos un electrón por cada enlace. ¿Qué significa eso? Significa, básicamente, vamos con el oxígeno de arriba. Evidentemente, el oxígeno que está arriba, mira, estos dos electrones que acabo de pintar en azul, y estos dos electrones que pinté, mentira que los dio el hidrógeno, o los dio el azufre, o los dio el oxígeno de abajo. Evidentemente, el oxígeno de arriba está aportando estos electrones. Sí, evidentemente son electrones que le salieron, que le pertenecen al oxígeno. Por eso son electrones que le está aportando. Además, recordemos la definición de un enlace covalente. En un enlace covalente, un electrón vino de un átomo y el otro electrón vino del otro átomo. Significa que en un enlace covalente el oxígeno está aportando un electrón. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Básicamente, este oxígeno está aportando su 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones no enlazantes más el séptimo electrón del enlace. Es decir, ese oxígeno está aporta 7 electrones. Ojo, vean que, y esto he visto que muchas personas se confunden, una cosa es preguntar cuántos electrones tiene alrededor. Ah, mira, el oxígeno tiene 8 electrones alrededor. Y otra muy diferente es preguntar cuántos electrones está aportando a la estructura, suponiendo siempre enlaces covalentes normales. Entonces, suponiendo enlaces covalentes normales, diríamos que está aportando 7 electrones. Ahora, ¿qué hay que comparar? Hay que comparar cuántos electrones de valencia tiene. Recordemos que los de valencia son los únicos que participan de enlaces, los internos no. Entonces, tiene 6 electrones de valencia. Y aquí viene la parte de análisis. Ok, él debería de tener 6, pero es como que esté aportando 7. Ojo, vean la palabra es como que. Es decir, no está necesariamente, no es una carga real, no es un anión, pero es como si estuviera aportando 7. Entonces, como si estuviera aportando 7, pero solo debería tener 6, es como que tuviera un electrón extra. ¿Y qué pasa cuando algo tenía un electrón extra? Era negativo. Por eso decimos que tiene una carga formal negativa. Una manera muy fácil y rápido de verlo, por eso son útiles las fórmulas, lo que digo es que a veces uno se centra en la fórmula y no entiende lo que pasa, y las fórmulas son muy útiles, eso es lo que además de aplicar la fórmula hay que entender qué es lo que está ocurriendo con esa formulita. Básicamente lo que uno puede hacer es agarrar los electrones de valencia, restarle los electrones que está aportando, y esa va a ser la carga formal. Este oxígeno tiene una carga formal de -1. Vean que el oxígeno de arriba y el oxígeno de abajo son idénticos. Este también tiene una carga formal de -1. Vamos con el azufre. En el caso del azufre, recordemos que el azufre tiene 6 electrones de valencia. ¿Cuántos está aportando? Está aportando 1 por cada enlace. 1, 2, 3, 4. Entonces, vean que estos serían los de valencia. Estos son los que aporta. Insisto, uno puede hacer la resta una vez, pero vamos a hacer el análisis. Si tiene 6, pero solo está aportando 4, vean que es como que hubieran desaparecido 2 electrones. Entonces va a ser positivo. O simplemente hacemos la resta, 6 de valencia menos 4 que aporta,
2. El azufre tiene una carga formal más 2. Vamos con el oxígeno de la izquierda. Tiene 6 electrones de valencia. ¿Cuántos está aportando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 6, carga formal de 0. El otro oxígeno es idéntico. El hidrógeno tiene un electrón de valencia, está aportando un electrón, carga formal de 0. Entonces, lo vuelvo a dibujar para que quede claro. Azufre, los oxígenos, los hidrógenos, los pares de electrones. Vean que obviamente no lo tienen que dibujar tantas veces, es solo para que quede súper claro. Dibujamos solo las cargas formales, esto sería más 2, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, 0. Esas son las cargas formales. Regla o punto importantísimo en este momento. Las sumas de las cargas formales tienen que ser igual a la carga de la especie que estamos dibujando. En este caso, vemos que el ácido sulfúrico es neutro, no tiene carga. Por lo tanto, las sumas de las cargas formales tienen que ser 0. ¿Qué hubiera pasado si yo hago este análisis y las sumas de cargas formales me da más 1 o menos 1? Eso implica que mi estructura está mal y tengo que empezar nuevamente. Por eso, sacar las cargas formales nos permite saber si mi estructura va bien. Ah, mira, menos 1 y más 2 da 0, listo. Tiene un visto bueno. Y ahora viene la parte del checkpoint para ver si se puede hacer un enlace múltiple. Básicamente vamos a tener esta regla. Si nosotros podemos expandir el octeto para reducir las cargas formales, lo vamos a hacer. ¿Qué significa eso? Y esta parte es en la que generalmente la gente entra un poco en conflicto. Entonces vamos poco a poco. Significa que yo veo, mira, hay dos cargas negativas, hay una carga positiva, insisto, formales, no son cargas reales, pero el átomo negativo está pegado al átomo positivo. Ok. Y veo que el azufre está cumpliendo la regla del octeto. Ok, no hay ningún problema. Pero ¿qué vamos a hacer? Básicamente, yo quiero reducir las cargas formales. Entre menos cargas formales haya, la molécula va a ser más estable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si es posible, agarramos al átomo que tiene la carga formal negativa, que tenga pares de electrones, y en ese caso los vamos a mover para hacer un enlace. ¿Qué pasa si los movimos para hacer un enlace? Significa, voy a redibujarlo muy rápidamente, la parte de abajo que no nos interesa mucho en este punto, pero significa que entonces ahora aquí hay otro enlace. Y ojo, alguien puede decir, ah bueno, pero ese no es un enlace covalente normal porque los dos electrones vienen del oxígeno. Recuerden que la idea de hacer estructuras de Lewis es describir la molécula. Ahorita la molécula de ácido sulfúrico ya existe y está como le da la gana. Lo que nosotros queremos es hacer una representación lo más cercana a la realidad. ¿Qué significa eso? Si bien en nuestro dibujito yo lo moví y los dos electrones vienen del oxígeno, en realidad es simplemente como, antes lo dibujé mal y ahora lo estoy dibujando bien, por decirlo así. Lo que quiero decir es que ese enlace que está en azul, vamos a seguir interpretándolo como un enlace covalente normal. Es decir, que un electrón vino del azufre y que otro electrón vino del oxígeno. E insisto, alguien puede decir, no, pero yo acabo de ver que los dos vinieron del oxígeno. Recuerden que es simplemente un dibujo, un conteo. Lo que quiero decir es que en realidad es como que ignoren eso de la izquierda, en realidad siempre fue así, simplemente que antes lo habíamos dibujado de otra manera y que ahora al dibujarlo así, vemos que un electrón vino de un átomo y otro electrón vino del otro. El asunto es que para dibujarlo así, al menos siguiendo estos pasos, tuvimos que pasar por acá. Y alguien puede decir, pero es que el método que me enseñaron en el colegio era poner los dobles enlaces de una vez. Y pues adelante, excelente. Esa es otra manera. Insisto, este método que les estoy enseñando es otro que me parece muy, muy sistemático, muy fácil de seguir y rápido. En realidad, si bien como les dije varias veces, como es la primera vez que lo hacemos, hemos ido muy lentamente, pero en realidad es rápido de hacer. Entonces, en este punto, es simplemente analizar si podemos poner enlaces dobles o no. Ojo, para aquellos que dicen, no, pero es que yo podía poner o no enlaces dobles desde el inicio,
y muchas veces no lo hacen y entonces la estructura al final está mala. Por eso me gusta este método. Pero bueno, volviendo a esto, en el punto de las cargas formales, el paso 9 en el que estamos, básicamente si llegamos a tener condiciones como esta, átomos con carga negativa pegados a átomos con carga positiva y pares de electrones en el negativo, podemos agarrar de esos electrones y formar un enlace. ¿Qué ocurre cuando tenemos algo de esa manera? Y volvamos a calcular las cargas formales. Si volvemos a sacar las cargas formales, recordemos que el oxígeno sigue teniendo 6 electrones de valencia, pero ¿cuántos está aportando ahorita? Está aportando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vean que el hacer ese cambio, ahora este oxígeno tiene una carga formal de 0. ¿Y cuál es la carga formal del azufre? La carga formal del azufre, vean que él tiene 6 electrones de valencia. ¿Y cuántos está aportando? 1, 2, 3, 4, 5. Su carga formal ahora es de más 1. Y vean que el oxígeno de abajo sigue siendo menos 1. Vean qué curioso. Sigue habiendo un átomo negativo pegado a un átomo positivo y el negativo sigue teniendo electrones no enlazantes. ¿Qué significa? Significa que puedo agarrar parte de esos electrones y formar otro doble enlace. ¿Qué ocurre si hago eso? Y pues todo bien. Vuelvo a dibujarlo. Azufre, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Arriba ya estaba claro que solo tenía un doble enlace y 2 pares de electrones no enlazantes. Si hago eso con el de abajo, observemos que entonces nos quedaría ahora un enlace doble. E insisto, aunque lo moví por aspectos del dibujo del oxígeno al azufre, una vez que ya lo dibujé, volvemos a asumir que es un enlace covalente normal. Significa que un electrón vino del oxígeno y el otro electrón vino del azufre. Y entonces vamos a sacar la carga formal del oxígeno. Tiene 6 electrones de valencia. ¿Cuántos está aportando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene una carga formal de 0. ¿Cuál será la carga formal del azufre? Él tiene 6 electrones de valencia y aquí está aportando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene carga formal de 0. Y esto nos lleva finalmente al punto 10, que sería nuestra estructura final, que es básicamente volver a escribirla ya con los enlaces dobles, etc. Tenemos el azufre con 2 enlaces dobles para el oxígeno, luego el oxígeno, enlace simple y los hidrógenos. Y esa sería nuestra estructura final. Y si calculáramos o escribiéramos las cargas formales, vemos que absolutamente todo tiene 0 cargas formales. Ahora, en este punto sí hay que mencionar algo. Pregunto, ¿el azufre está cumpliendo la regla del octeto? No. Vean que el azufre ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 12 electrones alrededor del azufre. No cumple la regla del octeto. Y alguien podrá decir, pero en el paso 3 usted había dicho que lo ideal era que cumpliera la regla del octeto. Lo que les había dicho en el paso 3 de posibles esqueletos es básicamente, si tengo 2 posibles esqueletos y uno cumple la regla del octeto, prefiero eso. Pero en ese punto lo aclaré, puede ser que más adelante no lo cumpla. Vean que en este caso el azufre no cumple la regla del octeto por expansión del octeto. Y aquí merece la pena, cabe mencionar algo. Si ustedes, por ejemplo, googlean ácido sulfúrico, imágenes, y lo ponen en Google, les van a aparecer 2 posibilidades. Esta o esta. Y en realidad hay un pequeño debate de qué se prefiere, porque evidentemente en la estructura de la izquierda no hay cargas formales, pero sí hay expansión de octeto. Mientras que en la estructura de la derecha no hay expansión del octeto, pero sí hay cargas formales. Menos 1, más 2, menos 1.
Entonces, ¿qué se prefiere? De nuevo, hay un pequeño debate, ¿qué será lo mejor? Por eso es muy importante que le consulten a su profesor respectivo en cada caso. Para efectos nuestros de la Escuela de Química, Universidad de Costa Rica, año 2020, vamos a preferir siempre esta estructura. Y cuando digo preferir, se refiere a que si en el examen aparecen dos y dicen marquen la respuesta correcta y marcan esta, va a evaluarse como incorrecta. Entonces, para que quede súper claro, si bien hay un debate, si tienen sus pros y sus contras cada estructura, es importante que para efectos nuestros siempre se va a preferir expandir el octeto para reducir cargas formales, siempre. Entonces siempre tienen que analizar, siempre preguntarse, mira, de la estructura que tengo, ¿podría expandir octeto para reducir cargas formales? Siempre háganse esa estructura. No importa el método que sigan, es más, puede que los primeros 7 pasos todo sea diferente, pero en la estructura final que ustedes tengan, saquen las cargas formales y pregúntense, si es posible reducir cargas formales expandiendo el octeto, lo tienen que hacer, de fijo. Entonces es muy importante que lo tomen en cuenta. Y aquí dos cositas antes de finalizar. Número uno, ¿y cuándo puedo expandir el octeto? ¿Cuándo será? ¿Siempre se puede expandir el octeto? En realidad, no. Vamos a decir que la expansión del octeto se puede dar del periodo 3 en adelante. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo el azufre sí puede expandir el octeto, el fósforo puede expandir el octeto, pero ningún elemento del periodo 1 ni del periodo 2 puede expandirlo. ¿Qué significa? El carbono nunca va a expandir el octeto, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor nunca van a expandir el octeto. Y eso es importantísimo tomarlo en cuenta, porque también he visto casos donde dicen, mira, tengo una molécula con carbono o con nitrógeno. Ah, mira, si expando el octeto puedo reducir sus cargas formales. Y sí puede, pero el asunto es que, como dije antes, el papel aguanta todo lo que se ponga. Ninguno de ellos en realidad lo va a hacer. ¿Por qué no? Porque son muy pequeñitos. Recordemos la parte de propiedades periódicas, lo radioatómico, son átomos muy pequeños en los cuales empezar a meterle electrones alrededor no es posible por un asunto más que todo de espacio, por decirlo de alguna manera. Por eso, solo del periodo 3 en adelante sí pueden expandir el octeto. Carbono, nitrógeno, oxígeno nunca van a expandir su octeto. Y el último detallito al final es básicamente un análisis de esto. Recuerden que nosotros ya vimos, ya estudiamos un poquito lo que eran los enlaces covalentes y habíamos visto los enlaces covalentes normales, por decirlo de alguna manera, y los enlaces covalentes dativos o enlaces covalentes coordinados. ¿Por qué es posible una estructura o la otra? En el caso de la izquierda, nosotros diríamos que todos son enlaces covalentes normales, es decir, aquí el oxígeno tiene 6 electrones para dar y está dando efectivamente 6 electrones. El azufre tiene 6 electrones para dar y está dando efectivamente 6 electrones. En el caso de la derecha, alguien puede decir, no hay problema. Los enlaces de oxígeno, el que está arriba y el que está abajo, son dativos. De manera que, en ese caso, recordemos que el azufre tiene 6 electrones para dar. Es cierto. Aquí está dando 1, 2 y este es dativo. 1, 2, 3, 4. El de abajo también es dativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces no hay ningún problema. El azufre tiene 6 para dar y como son enlaces dativos está dando 6. Y el oxígeno, pues igual, tendría solo los 6. ¿Y será el caso de la izquierda o será el caso de la derecha? ¿Será un enlace dativo o no? Insisto, hay un debate abierto, pero para efectos nuestros vamos a suponer siempre el caso de la izquierda. Bueno, cualquier duda, pregunta o comentario pueden comunicarse con su profesor respectivo. Hasta luego.